Oramos, hermanos. Padre soberano, te damos gracias, Padre, por darnos un día más aquí en tu casa, Padre Santo, para poderte alabar y regocijarnos en tu presencia, Padre Santo, porque sabemos, Padre, que tú estás donde están dos o más congregados, Padre, y tú estás aquí, Padre Santo. Te damos gracias, Padre, porque nos has permitido venir, Padre Santo, y escucharte, Padre, y poder acudir a tu llamado. Padre, te pido, Padre, que en este día, Padre, que las palabras que salgan de mi boca, Padre, sean conforme a lo que tú has dispuesto, Padre, para que podamos ponerlas por práctica, Padre Santo, y podamos escuchar la voluntad que tú tienes para el día de hoy, Padre Santo. Te damos gracias por estas cosas, no sin antes decirte, Padre, que te amamos con todo nuestro corazón, Padre. Queremos hacer tu voluntad y lo hacemos en el nombre sagrado de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Buenas tardes, buenos días, hermanos. Hermanos, el tema que escogí para el día de hoy se llama el llamado bíblico amarnos unos a otros. Básicamente, pues escogí este tema por lo mismo, porque en este mes iniciamos un nuevo mes, que es el mes de febrero, y tradicionalmente, pues en el mundo se celebra el Día del Amor. Lógicamente, pues el amor que nosotros compartimos, el amor de Dios es más grande que el amor del mundo. Y debido a esto, pues me pareció prudente, pues, compartirles este tema. Básicamente, en la escritura que me estoy basando es en 1 de Juan, capítulo 4, del versículo del 7 al 11. Y acompáñenme con la vista, hermanos, para poderlo volver a leer. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, hermanos, para entender un poco sobre la razón que escribió esto Juan, me gustaría compartirles un poco sobre lo que pasó para que escribiera esta carta a las iglesias que él estaba ministrando en su momento. Esta carta, lógicamente, pues podemos ver por los títulos que la escribió Juan, pero en su contenido no muestra el autor ni a quién va dirigida. Entonces, pero en base a la tradición de la iglesia, se le atribuye a Juan por las similitudes también con el Evangelio de Juan. Y lógicamente, pues la escribió con mucha autoridad, esperando obediencia completa de sus lectores, sin identificarse a sí mismo claramente. Él era bien conocido por sus lectores y de esta manera no tuvo que mencionar su nombre. Cuando escribió Juan esto, pues básicamente él ya estaba muy avanzado de edad. Aún así estaba activamente ministrando a las iglesias que él estaba plantando. Pues él era el único sobreviviente de los apóstoles que tuvo una asociación íntima con el Señor Jesús. Los padres de la iglesia, que son los discípulos de los apóstoles, indican que después de ese tiempo Juan vivió en Éfeso, en Asia Menor. Desde ahí administró y supervisó todas las iglesias que habían plantado con el evangelismo extensivo que había en esa época. Éfeso se encontraba dentro de un centro intelectual de Asia Menor. El conflicto que desató esta carta fue que había falsos maestros que se habían levantado dentro de las filas de la misma iglesia.
tal como había predicho años atrás el apóstol Pablo en Hechos 20, del 28 al 31. Y comenzaron a infestar las iglesias con falsa doctrina, permitiendo la enseñanza apostólica. Por lo tanto, Juan escribió esta carta de manera magistral y de manera con mucha autoridad, refutando a las falsas enseñanzas de estos herejes. Esos falsos maestros promovían nuevas doctrinas, las cuales llegaron a conocerse como gnosticismo, que proviene de la palabra gnosis, que significa conocimiento. El gnosticismo fue una gran amenaza para la iglesia porque amenazaba las doctrinas fundamentales del cristianismo. Y esta herejía amenazó a la iglesia, por lo tanto los líderes de la iglesia tuvieron que levantarse y empezar a refutar a estos herejes. La carta fue escrita a una iglesia, a un grupo de iglesias, no se sabe con certidumbre, hay disputa entre los teólogos. Estaban sufriendo ataques de las falsas enseñanzas de los gnósticos, como lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 18, donde Juan dice: hijitos míos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces Juan le denominaba anticristos a estas personas, porque básicamente negaban que Cristo había venido en la carne. Por lo que podemos ver, estaban negando la doctrina de la encarnación. Algunos que habían estado relacionados con estas iglesias habían adoptado estas doctrinas heréticas y ponían en riesgo la cristología, y habían abandonado la iglesia siguiendo a estos falsos maestros, muchos de los que estaban congregados en estas iglesias. Y lo podemos ver en el capítulo 19, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. De hecho, en las escuelas de formación cristiana hemos platicado sobre esto, que en la iglesia no todos son convertidos. Y la parábola de las tribus y la cizaña lo pone muy en claro, ¿no? Propagaron sus enseñanzas entre aquellos que permanecían en las iglesias juaninas. Llegaron tan lejos como para organizar y enviar misioneros que trabajaban dentro de estas iglesias con el objetivo de convertir a los hermanos a sus creencias. Básicamente, pues, ¿qué enseñaban estas personas? Su doctrina, pues, era un conocimiento especial reservado solamente para aquellos que poseían un verdadero entendimiento. Además, parte de esa doctrina consistía en la clave secreta mediante la cual se logra la salvación. Las sectas tienen un común denominador. Básicamente todo el tiempo ponen las interpretaciones de sus fundadores por encima de las escrituras. Entonces, cuando hacen eso, pues lógicamente ponen en riesgo muchas de las doctrinas fundamentales. Eso es lo que estaba pasando. En la modernidad pasa esto con las sectas que hay. En el segundo siglo pasó esto con los gnósticos. La salvación era uno de las preocupaciones principales de estas personas. Los gnósticos, influenciados por las doctrinas de la época como la filosofía griega, creían que todo lo que fuese materia era necesariamente malo. El espíritu era bueno. Por lo tanto, si el espíritu era bueno, pues lógicamente no necesitaban redención de pecados. Puesto que el cuerpo es una cárcel del espíritu y puesto que nos oculta nuestra verdadera naturaleza, el cuerpo es malo. El propósito último del gnóstico es escapar del cuerpo y de este mundo material en el que estamos exiliados. A fin de lograr esta liberación, es necesario que venga un mensajero del reino espiritual, y ese mensajero, pues, será Cristo. La forma, su cosmovisión de Cristo. La función de ese mensajero consistía ante todos en despertarnos de nuestro sueño. Nuestros espíritus estaban dormidos dentro de nuestros cuerpos
dejándose llevar por los impulsos y las pasiones del cuerpo, y era necesario que alguien venga desde afuera para despertarnos y recordarnos quiénes somos, incitándonos hacia luchar contra nuestro encarcelamiento. Básicamente los gnósticos tenían dos formas de ver cómo debían vivir la vida. Pues una era porque estaban puestos, sus cuerpos eran una cárcel del espíritu. Lo que hacían era castigar el cuerpo, flagelarse, para debilitar su poder sobre el espíritu, para que sus pasiones no los arrastraran. Y había otra escuela de pensamiento dentro de los mismos herejes que decía que el espíritu por naturaleza es bueno, nada puede destruirle, lo que debemos hacer es dar rienda suelta al cuerpo y a sus pasiones. Por lo tanto, pues podemos ver en las cartas, en la carta de Juan, donde él dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Básicamente estaba diciéndole que aquellas personas que no siguen los mandamientos de Dios, pues lógicamente no son verdaderos cristianos. Entonces, esta información que ellos adquirían de ese mensajero, pues se le llamaba gnosis. El mensajero ha sido enviado entonces para comunicarnos este conocimiento especial, sin el cual no hay salvación. Este mensajero, como lo comenté, era Cristo. Puesto que el Cristo era un mensajero celestial, y puesto que el cuerpo y la materia son malos, la mayoría de los gnósticos pensaban que Cristo no podía haber tenido un cuerpo como el nuestro. Y estas doctrinas se les llama docetismo. Básicamente ellos pensaban que Cristo había venido en forma como de un fantasma. Este ataque a las iglesias juaninas creó mucha confusión y crisis. Como respuesta, el apóstol Juan escribió esta carta con dos objetivos principales. El primer objetivo era atacar el proselitismo de los falsos maestros y reafirmar a los creyentes. Lógicamente, cuando estaban los falsos maestros, engañaban a ciertos hermanos, los sacaban de las iglesias, y los que quedaban fieles a las enseñanzas de Cristo, pues decían: realmente soy salvo, porque ellos se fueron y decían que tenían una iluminación más poderosa, o eran más cristianos que los demás. Entonces, también Juan, era una de las finalidades de reafirmar a los creyentes en las doctrinas fundamentales del cristianismo y asegurarlos en la salvación que ellos tenían. Para cumplir este objetivo, Juan argumenta que estas personas no son cristianos verdaderos, pues carecen de las evidencias de un cristiano auténtico, en menos en tres áreas. Pues doctrinalmente, como lo habíamos comentado, habían negado de muchas doctrinas fundamentales, transiguieron en cuanto a la persona y la obra de Cristo, no confesaban a Jesús de Nazaret como el Cristo. Si lo podemos ver en el capítulo 2, 22, habla de eso también. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Junto con esta errónea perspectiva de la persona, Cristo tenían una visión deficiente de su muerte. Esta carta incluye declaraciones específicas que enfatizan los resultados expiatorios de la muerte de Cristo. Juan destaca la importancia de la encarnación y hace énfasis en la naturaleza distintiva de la obra expiatoria de Cristo. Dos, pues básicamente los falsos maestros minimizaban la gravedad del pecado. Decían que no había pecado. El pecado no podía afectar su espíritu. Proclamaban que era posible tener comunión con Dios a pesar de la conducta que uno tuviera. En contraste, Juan insiste en que la relación personal con Dios tiene serias implicancias éticas. Un genuino conocimiento de Dios y amor hacia Él exigen obediencia. Tres, socialmente estos herejes fallaron por su orgullo espiritual. Aquellas personas que no estaban de acuerdo con sus doctrinas, con su nuevo pensamiento, lógicamente ellos los trataban mal, que es lo que comúnmente hace una persona cuando trae un nuevo pensamiento por arriba de las Escrituras. Juan argumentará que el amor por los creyentes es una
manifestación del cristianismo auténtico. Y eso es donde vamos ahorita a profundizar. El segundo objetivo era fortalecer a los creyentes en la seguridad de su salvación. Debido a los ataques de estas falsas enseñanzas, habían surgido dudas y confusión entre los hermanos que se habían quedado en las iglesias. Se preguntaban a qué o a quién debían creerle. Las enseñanzas tradicionales de los apóstoles o las doctrinas de estos herejes, cual les recuerdan una y otra vez por la carta que recordaran las enseñanzas que habían recibido inicialmente. Él quería que ellos comprendieran la realidad de su fe para entonces saber que tenían vida eterna. Juan brinda a los lectores criterios por los cuales evaluar las afirmaciones de aquellos que habían abandonado la comunión y con los que podrían reasegurarse de que estaban en la verdad. Pues básicamente Juan, magistralmente, con amor y con autoridad, da a conocer las evidencias de un verdadero cristiano, para que los hermanos que se quedaban obedeciendo las enseñanzas tuvieran la seguridad de que eran hijos de Dios. También hacerles saber que los que se fueron detrás de los falsos maestros carecían de salvación genuina, como lo menciona en capítulo 2, versículo 3. Las evidencias son muy importantes para los que ¿cómo podemos saber que una persona ha nacido de nuevo? Por las evidencias que él da. Un cristiano que no da evidencias, podemos dudar de su profesión de fe. Las evidencias que mencionó de un cristiano auténtico Juan fueron las siguientes. La número 1 es la comunión genuina con Dios, el reconocimiento de pecado en su vida, la obediencia a los mandamientos y el amor entre hermanos. Puesto que los falsos maestros habían estado enseñando sus falsas doctrinas, se caracterizaban por reaccionar en contra, que cualquiera rechazaba su manera de pensar, lo cual carecían de un amor fraternal. El amor a los hermanos es una prueba de que se conoce a Dios. El que hace la reclamación de ser nacido de Dios. Los gnósticos también lo reclamaban, que eran hijos de Dios, pero con su falta de amor a los demás hermanos se probaban que eran falsos. Y vuelvo a la escritura que había citado al principio, hermanos. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hoy en la actualidad, cualquier persona puede decir que es cristiano, puede profesar que es cristiano, pero las evidencias que él muestra están en contradicción con su profesión de fe. Carecen de las evidencias del nuevo nacimiento. Una de las evidencias en el nacido de Dios es el amor, debido a que posee un corazón a la semejanza de Dios, ya que ese corazón ha sido cambiado de piedra a carne. A eso se le llama regeneración. Y ese cambio se hace a través del Espíritu Santo. Recibió una nueva naturaleza, una naturaleza que procede de Dios, una naturaleza de Dios, y puesto que la naturaleza de Dios se caracteriza en esencia por el amor, los hijos de Dios deben también reflejar este amor. Todos creen que el amor es importante, pero por lo general pensamos que solo es un sentimiento. En realidad, el amor es una elección, una acción, como lo muestra en 1 Corintios 13, del 4 al 7. El amor en nosotros no es un mérito humano o algo que hayamos ganado. Tiene origen divino. Procede de la fuente de nuestro amor, que es Dios. Un nacido de nuevo tiene por hábito andar en la luz, que significa verdad y santidad, y no en tinieblas, que significa falsedad y pecado. Y el amor que él refleja se caracteriza por andar en esta luz.
El amor gobierna su conducta. El amor fluye de su interior. El solo conociendo a Dios es como aprendemos a amar. Y es solo amando como aprendemos a conocer a Dios. El amor procede de Dios y conduce a Dios. No podemos ver a Dios porque Dios es espíritu. Lo que sí podemos ver es su efecto. El efecto de Dios es el amor. Cuando somos regenerados por el Santo Espíritu de Dios, somos revestidos con este amor de Dios. En esa escritura que acabo de leer, en el texto en griego dice literalmente: estémonos amándonos unos a otros habitualmente, o vamos adelante en el amarnos unos a otros. La comunión entre hermanos y el amor entre hermanos no es opcional. Se debe amar a los hermanos porque la simiente de Dios vive en nosotros y procede este amor de nuestra nueva naturaleza. Si no amamos al hermano y lo odiamos, es equivalente al homicidio. Si no lo amamos, debemos examinarnos a nosotros mismos si realmente hemos nacido de Dios. El amor procede de esta nueva naturaleza que poseemos. Es el resultado de poseer una salvación genuina. En este versículo se presenta el amor como un atributo esencial de Dios y que se manifiesta en los que son de Él. Por contraste, vemos que el egoísmo y el aborrecimiento caracterizaban a los herejes gnósticos. Entonces ustedes se preguntarán: ¿y cómo debo de amar al hermano? Nosotros no sabemos qué es el amor hasta ver el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es cuando entendemos realmente lo que significa el amor de Dios. Debemos delimitar este amor. El amor entre hermanos no es con hechos, es con hechos y no con palabras. Nuestro amor debe de ser sacrificial. El estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos por el amor a los hermanos, hasta incluso a dar la vida por ellos. Jesús dijo: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mostramos también el amor de Dios al hermano al pasar por alto la ofensa y no guardarle rencor, como dice el apóstol Pablo. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. 1 Corintios 13:5. Uno no puede amar a Dios sin amar primero a su hermano. Como dice el apóstol Juan: pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. También, no nomás debemos ser elitistas de amar solamente a nuestros hermanos, sino también a nuestro prójimo. Si leemos en Mateo 22:34, como el intérprete de la ley preguntó a Jesús para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. En el amor se cumple la ley. Jesús estaba citando el Antiguo Testamento en Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. En el amor cumplimos la ley, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14.
Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Primera de Juan 3, 14 al 15. Una de las características que tienen los falsos profetas, que tenían sus falsos profetas en el segundo siglo, era su falta de amor para aquellos que rechazaban sus nuevas doctrinas, su nueva manera de pensar, poniendo sus enseñanzas por encima de las sagradas escrituras. El odio para Dios es equivalente espiritual del homicidio, porque para él la actitud es igual al acto. El odio es la semilla que conduce al homicidio, como se ve en el ejemplo del odio de Caín por Abel, que resultó en violencia y en muerte. Aquí es donde nos debemos de reflexionar y debemos de preguntarnos: cuando mi hermano me ofende, paso por alto su ofensa y lo perdono y sigo adelante, o aún siento un rencor en mi corazón por lo que me hizo y no puedo perdonarlo. Jesús nos dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesús le está diciendo a Pedro que debe perdonar cada vez que le ofende a un hermano. Si Dios nos pudo perdonar sin merecerlo, ¿por qué entonces no podemos hacer igual con nuestro hermano? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor se distingue al que conoce a Dios y al que no lo conoce. Podemos saber quién tiene una salvación genuina a través del amor. El que no ama habitualmente no puede ser del que es amor, no importando las reclamaciones que éste haga. Nuestro mundo moderno, con una visión egoísta del amor, nos ha nublado la visión y ha tergiversado el significado del amor. Su significado cada vez es más difícil de entender debido a la influencia de los medios masivos de comunicación, tales como la radio, la televisión, el cine, etc. Nuestro mundo nos dice que el concepto del amor es lo que nos hace sentir bien y estar dispuesto a sacrificar nuestros principios morales y los derechos de los demás a fin de obtener dicho amor. Pero a la luz de los principios bíblicos, esto en realidad no es amor, sino todo lo contrario al amor, es egoísmo. La Santa Palabra nos dice que Dios no es esa clase de amor. El verdadero amor es como Dios, santo, justo y perfecto. Y si de veras conocemos a Dios, debemos amar como Él ama. El amor de Dios es todo lo contrario al egoísmo. El amor de Dios es sacrificial. Los verdaderos cristianos aman porque siguen el ejemplo supremo del amor sacrificado de Dios al enviar a su Hijo por nosotros. El juicio del pecado en la cruz fue el ejemplo supremo del amor de Dios, pues Él derramó su ira sobre su Hijo amado, quien ocupó el lugar que correspondía a los pecadores, o sea, a ti y a mí. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El verdadero significado del amor y la verdadera fuente de la vida se descubren únicamente en la cruz. Si realmente, hermanos, quieren saber lo que es el amor, hay que ver la cruz. Como hijos de Dios, debemos entender que Dios nos amó primero antes que nosotros a Él, como dice el texto. ¿Y cómo nos amó? ¿Cómo nos amó? Enviando a su Hijo como propiciación por nuestros pecados.
¿Qué significa propiciación de nuestros pecados? Significa apaciguamiento o satisfacción. El sacrificio de Jesús en la cruz satisfizo las demandas de la santidad de Dios para el castigo del pecado. Cristo se convirtió en nuestro sustituto una vez y para siempre, porque derramó su sangre en lugar y para beneficio de otros, y así satisfizo las demandas de la justicia santa de Dios y de su ira contra el pecado. El hecho de que Dios enviara a su Hijo no solo da a los cristianos el privilegio de la salvación, sino la obligación de seguir su ejemplo de sacrificio y amor. El amor cristiano debe de ser sacrificado como el amor de Dios. Al conocer el amor de Dios por nosotros, nos produce confianza y no tememos enfrentar a Dios en el día del juicio. Si nosotros amamos, no debemos de tener temor. Jesús satisfizo las demandas de Dios y nosotros ahora somos hijos aceptables a Él por el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hermanos, la siguiente escritura sería 4:11, que dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Este es el gran amor que tiene Dios para nosotros. Si Dios nos amó de esta manera, ¿no deberíamos imitar su amor y amar a nuestros hermanos de la misma manera? Debemos mostrarle al mundo que nos amamos y que el mundo vea el amor de Dios en nosotros. Nadie puede ver a Dios porque es invisible. Y Jesús ya no tiene presencia física en el mundo para manifestar el amor de Dios. Y la única demostración del amor de Dios en la tierra es su iglesia. Como conclusión, hermanos, podemos resumir en este tema en que el amor se originó en Dios, fue manifestado en su Hijo y quedó demostrado en su pueblo. Pues básicamente esto es todo, hermanos. Oramos. Soberano Padre Celestial, te damos gracias por habernos permitido, Padre Santo, congregarnos en este día, Padre Santo, a escuchar tu palabra, Padre Santo, de saber lo que realmente es el amor. Te damos gracias por ese amor inmenso que has tenido para con nosotros, Padre Santo, y que mandaste a tu Hijo Jesucristo a pagar por nuestros pecados, que hemos recibido la salvación a través de este hermoso sacrificio. Te damos gracias porque a través de este sacrificio podemos ser perdonados de nuestros pecados y poder clamar a ti, Padre Santo, como nuestro Padre. Te damos gracias por este día, Padre Santo. Ayúdanos y perdónanos, Padre Santo, si no hemos reflejado este amor, Padre Santo. Que no hemos reflejado este amor a nuestros hermanos. Ayúdanos, Padre Santo, a reflejar el amor en la iglesia y mostrarlo al mundo, Padre Santo. Te pedimos, Padre, que nos bendigas el día de hoy, en el nombre sagrado de tu Hijo Jesucristo. Amén.